Hola, bienvenidos al curso de posgrado de vacunación en el adulto. Vamos a estar hablando de la vacuna contra la fiebre amarilla. Mi nombre es Gabriela Frank, soy médica internista, profesora de medicina en Johns Hopkins University y directora del Centro de Patógenos Emergentes o Patógenos Especiales en Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Vamos a tener algunos objetivos para la charla de hoy. Vamos a empezar por explorar el contexto actual de la fiebre amarilla en América del Sur. Vamos a identificar características clínicas de la fiebre amarilla, discutir cuáles son las vacunas disponibles contra la fiebre amarilla y evaluar las indicaciones de vacunación contra fiebre amarilla. Vamos a empezar primero con la definición de arbovirus, ya que el virus de la fiebre amarilla es un arbovirus. Sabemos todos que los arbovirus son transmitidos por artrópodos hematófagos, que son los que actúan como vectores, y básicamente la definición de arbovirus es arthropod-borne virus. Los artrópodos, son animales invertebrados con cuerpo segmentado, con un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados. Hay que saber bien la diferencia entre lo que es un arbovirus versus un virus que es específico para artrópodos, que no vamos a estar hablando de esos hoy. También tenemos que saber que hay más de 500 arbovirus en el catálogo internacional de arbovirus. Y de esos aproximadamente 150 pueden causar infección en humanos. Y otra cosa que es importante es que los arbovirus o los arbovirosis representan el 17% de las enfermedades infecciosas. Bueno, la fiebre amarilla es un arbovirus, como estuvimos diciendo, y mientras tanto, mientras les muestro el mapa, tenemos los últimos casos entre el 2025 y 2026 en regiones de América del Sur, con un mapa de la OPS para que puedan ir viendo mientras hablamos de qué es la fiebre amarilla. Fue la primera fiebre hemorrágica viral descrita. Está transmitida principalmente por especies de mosquitos Aedes. El que más conocemos y que es el más famoso para nosotros es Aedes aegypti, pero hay muchas otras especies de Aedes que lo transmiten, como también otros tipos de mosquitos que participan mayoritariamente en el ciclo selvático. El virus de la fiebre amarilla es un virus ARN de hebra única, tiene un sentido positivo y es no segmentado. Todas estas características, más allá de que hoy vamos a estar hablando de vacunas, sino de tratamiento de fiebre amarilla, es importante considerarlas porque nos van a ayudar a determinar qué antiviral podemos llegar a usar. O sea, el hecho de que sea no segmentado y que sea una hebra única de sentido positivo en un virus ARN nos puede dar un menú básicamente de un par de antivirales que podríamos llegar a usar en este caso. Pertenece a la familia Flaviviridae, o sea, es un flavivirus, y tiene un espectro clínico variado. Entre el 50 y el 85% de los casos van a tener una infección asintomática. Algunos pacientes van a tener, de los que desarrollan síntomas, van a tener lo que se considera una infección abortada, van a tener síntomas inespecíficos y esto corresponde al 75 al 85% de los casos sintomáticos. Y después tenemos lo que se considera la presentación clásica, que es una presentación trifásica. Y esto va a abarcar el 15 al 25% de los casos sintomáticos. En general, estos son los casos que van a llevar a una falla multiorgánica, con falla hepática, falla renal. La falla renal raramente requiere hemodiálisis. Y estos son los pacientes que van a tener manifestaciones hemorrágicas. Y los factores de riesgo para enfermedad severa, sexo masculino y edad avanzada. Estos son cuáles son los casos confirmados en los últimos 3 años en América del Sur. Podemos ver que las zonas en rojo tuvieron entre 13 y 27 casos diagnosticados, las zonas naranjas entre 4 a 12 y las zonas amarillas entre 1 a 3 casos diagnosticados. Es importante saber que en la temporada de fiebre amarilla del 2025 se diagnosticaron 235 casos, ¿no? Y alrededor de 90 de ellos fallecieron. Entonces, eso lleva una mortalidad del 40%. Como dijimos antes, la mayor parte de los casos son asintomáticos, con lo cual no se diagnostica. Entonces, esta mortalidad es de los casos que uno diagnostica porque desarrollan síntomas. Pero los casos que son no diagnosticados porque son asintomáticos o tienen una infección abortada, también contribuyen en lo que sería el ciclo urbano como para que se siga distribuyendo la enfermedad. Estos son los ciclos de transmisión de la fiebre amarilla.
En África tenemos un ciclo selvático, un ciclo intermedio que es en la sabana y un ciclo urbano. En América del Sur tenemos solamente dos ciclos, el ciclo selvático y el ciclo urbano. En general, el ciclo selvático es entre monos y el mosquito que participa acá es el hemagogos, o todas las especies de hemagogos. Am, en general está en los bosques pluviales y la infección humana es generalmente incidental u ocupacional. En cuanto se infecta un humano es donde se empieza el ciclo urbano, que es entre humanos, y acá sí el mosquito, que es el que lo va a transmitir, es el Aedes aegypti. ¿Cuál es la progresión clínica de la enfermedad? Una incubación de 3 o 6 días, como dijimos antes, el 50 al 85% de los casos van a ser asintomáticos. Después tenemos una fase de infección o de enfermedad aguda, que en general dura de 3 a 6 días. El 75 al 85% de estos casos se recupera, que es lo que se llama la infección abortada, en cierta manera. Y ahí les sigue una fase de remisión, que en general dura de 2 a 24 horas, donde todos los síntomas desaparecen. Y a esto le sigue una fase de recrudescencia, que es lo que se llama la fase tóxica, que dura de 3 a 8 días. Esta es la fase que tiene el 50% de mortalidad. Claro, cuando consideramos todos los casos, incluidos la mortalidad, cuando incluimos todos aún los asintomáticos, es aproximadamente el 5%. Pero sí es importante, en los casos que vamos a diagnosticar, la mortalidad es bastante alta. Vieron como lo que dijimos de la mortalidad de los casos que se diagnostican en el 2025, la mortalidad fue del 41%. Y la convalecencia puede durar meses. Lo que es importante tener en cuenta es que vamos a ver, tenemos una tabla en que comparamos con otras arbovirosis que se parece bastante al dengue, ¿no? Lo que es importante es que en pacientes que no tienen edema, no tienen serositis, pensar quizá que no sea dengue y agregar la fiebre amarilla al diagnóstico diferencial. Otra cosa que es interesante es que tiene un líquido cefalorraquídeo normal, aún en presencia de encefalopatía. Esto es los mismos síntomas, pero en posición de tabla, porque cada uno recibe la información de manera distinta, pero como dijimos antes, tenemos las fases en la columna a la izquierda. Y como dijimos antes, una incubación de 3 a 6 días. No hay síntomas y no hay ningún hallazgo de laboratorio característico en estos pacientes y el 50 al 85% de estos pacientes van a quedar con infección asintomática. De ahí vamos a la fase de infección o enfermedad aguda, que dura de 3 a 6 días. En general tienen fiebre bastante alta, más de 39 grados centígrados, dolor de cabeza, mialgias, dolor lumbosacro, náuseas, cansancio, inyección conjuntival, lengua hiperémica y una bradicardia relativa que se llama el signo de Faget. En el laboratorio, en estos casos, vamos a encontrar leucopenia, no tan marcada como la leucopenia o la neutropenia de dengue, pero sí va a estar presente, con enzimas hepáticas elevadas, la AST más elevada que la ALT y proteinuria. Y de estos, el 75 al 85% se recupera. Entonces, cuando van esa parte de remisión, que dura, como dijimos antes, de 2 a 24, no vuelven a desarrollar síntomas. Pero sí tenemos del 15 al 25% de esos pacientes que van a desarrollar la fase tóxica, que va a durar de 3 a 8 días, donde la fiebre va a ser más alta que la fiebre que tenían en la fase anterior. En general siempre es mayor de los 39 grados centígrados. También van a tener dolor de cabeza, ictericia, dolor en la zona hepática y epigástrica, vómitos, hematemesis, hemorragias, oliguria o anuria, hipotensión, shock, falla multiorgánica, convulsiones, estupor y coma. En esta fase, como dijimos, la mortalidad es hasta el 50% y los hallazgos de laboratorio, vamos a tener leucocitosis, plaquetopenia bastante marcada, enzimas hepáticas elevadas, más de lo que era antes, también como la AST, la ALT, acidosis, hipoglucemia, proteinuria y falla renal. Para los que les gusta verlo en manera de gráfico, lo mismo, tenemos la infección a la izquierda con el mosquito, una incubación de 3 a 6 días, y vemos cómo los pacientes van a distintas fases, pero en general los que se recuperan se van a recuperar y seguir un periodo de convaleciente largo. Lo que es importante es que vemos que la viremia, en general, cuando uno se quiere diagnosticar con PCR, la viremia no dura durante todo el periodo de enfermedad, sino que en general está presente durante la enfermedad aguda, que es más inespecífica. La higiene en general aparece al día 7 en general de infección,
pero puede durar elevada a varios meses, con lo cual una IgM positiva sola no hace el diagnóstico, sino que necesitamos muestras pareadas. Am, Nos da solamente la sospecha diagnóstica. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Estuvimos hablando un poquitito al respecto. Siempre tenemos que considerar los diagnósticos diferenciales, particularmente cuáles son las otras virosis que tenemos en la zona. Tenemos dengue, tenemos, bueno, sí que chikungunya no tienden a causar fiebre hemorrágica, pero la presentación inicial se puede parecer bastante. Si estamos pensando en África, hay otras fiebres hemorrágicas en África. ¿Cuál? Y en algunos casos, como tienen hepatitis bastante severa, considerar en las mujeres embarazadas la hepatitis C en el diagnóstico diferencial o la superinfección con hepatitis D, porque es una recrudescencia de la hepatitis. Como dijimos antes, la PCR nos sirve muchísimo en los estadios tempranos de la enfermedad y podemos testear IgM, pero en una sola muestra después o en el día 7 lo que va a hacer es proponer un diagnóstico presuntivo. Y el incremento a la cuarta parte de muestras separadas por 2 semanas va a ser confirmatorio. También podemos llegar a hacer ensayos de neutralización que pueden ser necesarios cuando sospechamos reacciones cruzadas. Y los hallazgos histopatológicos en el hígado son muy característicos en casos fatales. Esta básicamente es una comparación entre dengue, chikungunya, fiebre amarilla y Zika. Y lo que podemos ver es cuáles son las distribuciones geográficas, si pueden o no tener transmisión sexual. Esto no es una charla de todos los arbovirus, pero sí quería comparar cómo en los rasgos en laboratorio es muy parecido a los hallazgos a los que tenemos en dengue, excepto que la linfopenia y la neutropenia no son tan marcadas como en el dengue, pero la plaquetopenia y la función hepática sí, pero la función hepática en general está mucho peor que en el dengue. Es muy común que los pacientes tengan ictericia. La fiebre en general es bien alta, más de 37 grados. Y la otra cosa que es importante, como dijimos antes, que en general no se asocia a Guillain-Barré, como pueden asociarse las otras arbovirosis. Y en general, cuando uno compara con dengue, estos pacientes no van a tener edema o serositis. Bueno, vamos a hablar ahora de cuál es el tema de la charla de hoy, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Es una vacuna de virus vivo y atenuado y todas las vacunas que están disponibles en este momento en distintos países, todas provienen de la cepa 17D. Se hace por pasajes empíricos en cultivo tisular en embriones de pollo, que hasta llegar a una cepa que no se transmite, o sea, la cepa 17D, que no puede ser transmitida por mosquitos. La basaron en el virus de fiebre amarilla de tipo salvaje que fue aislado en Ghana en 1927 y es donde se generó la cepa 17D. Se prepara mediante cultivo del virus en huevos embrionados. La vacuna contiene sorbitol o gelatina como estabilizador y está liofilizada. No se le añaden conservantes y tiene que ser reconstituida antes del uso. En el momento que se reconstituyó, hay que usarla dentro de las 6 horas. Tenemos más de 6 décadas de experiencia con esta vacuna, es una dosis única. En general la vamos a usar de manera subcutánea, más allá de que algunos países la usan como intramuscular. En los adultos la vamos a usar en la zona tricipital y en los niños pequeños o bebés se va a usar en el aspecto anterolateral del muslo. Había otra vacuna, que era una vacuna francesa, que se le llamaba la vacuna neurotrópica porque se producía en el cerebro del ratón. El uso de esta vacuna se suspendió en 1982 porque tenía una alta incidencia de encefalitis post-vacuna. Entonces, la vacuna de fiebre amarilla. ¿Qué pasó en cuanto se introdujo la vacuna de la fiebre amarilla? Se vio que, por ejemplo, esto en América del Sur, o había ausencia de infecciones asociadas a accidentes de laboratorio en trabajadores que estaban vacunados. Después de su implementación en Brasil y en otros países de Sudamérica, la fiebre amarilla solo ocurre en personas no vacunadas. Hubo una rápida desaparición de casos durante las campañas de vacunación contra fiebre amarilla iniciadas durante las epidemias. El 80 y el 100% de los receptores de la vacuna desarrollan niveles protectores de anticuerpos neutralizantes dentro de los 10 días. Con 99% de los individuos sanos vacunados lo hacen dentro de los 30 días. Entre el 80 y 100% a los 10 días. Y depende de los estudios, y el 99% de las personas vacunadas van a tener anticuerpos al mes de la vacunación.
La protección parece durar al menos entre 20 y 35 años y probablemente lo que se considera es que es de por vida. Se hizo un metaanálisis en el que vieron que a los 20 años de vacunación el 90% de las personas seguían teniendo anticuerpos neutralizantes y otro estudio que estudiaron a veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que vieron que después de 30, 35 años de la guerra, que es cuando recibieron la vacunación, el 80% todavía tenía anticuerpos neutralizantes. Esa es una foto básicamente de la rueda que queda, en general aparece a las 24 o 48 horas de la vacunación y dura por una semana. Y esto es cuando la aplicación es subcutánea. La indicación de las vacunas es a todas personas y niños de los 9 meses de edad en adelante que viven o que vayan a viajar a áreas con riesgo de fiebre amarilla. Es una dosis, puede requerirse refuerzo. Esto es básicamente, se considera, por ejemplo, a personas que se vacunaron hace más de 35 años y que van a viajar a una zona endémica cuando no estaban en zona endémica o cuando hay hay un nuevo brote, que quizás se le puede ofrecer refuerzo a gente que se vacunó hace muchísimo tiempo. Y en general no se testean anticuerpos, pero se pueden llegar a testear anticuerpos si la gente vive en zona endémica y revacunar. ¿Cuáles son los factores asociados con la falta de la respuesta inmunológica? Porque como dijimos antes, es todas las personas y niños que no tengan contraindicación de los 9 meses en adelante, que vivan o viajen a zona endémica, necesitarían o se está recomendado que se dé la vacuna contra la fiebre amarilla. Hay algunos factores asociados con la falta de respuesta inmunológica. Una es la infección por VIH en pacientes que están sintomáticos por VIH, pero aún así el 83% de estos pacientes desarrollan anticuerpos. Y durante el embarazo no es que no desarrollen anticuerpos, pero hay distintos estudios que muestran resultados variables. Se hizo un estudio en Nigeria en 1990 y vieron que solamente el 39% de las mujeres embarazadas habían desarrollado anticuerpos, pero un estudio que se repitió en Brasil alrededor del 2010 mostró que el 95% de las mujeres embarazadas desarrollaban anticuerpos, con lo cual no es una contraindicación, pero es una consideración que a veces no desarrollan los anticuerpos que uno considera, y la desnutrición. Esta es un mapa de la OPS con las recomendaciones de en qué países está recomendado vacunar contra la fiebre amarilla. Vemos que los países en rojo, que es casi todo el norte el, y este de América del Sur, la vacunación está recomendada. Los lugares en amarillo son los donde en general no está recomendada la vacunación y no recomendada, como vemos, lo que sería el centro y sur de Argentina y Chile, pero sí vemos que el norte de Argentina, la OPS recomienda vacunación contra la fiebre amarilla. Esto básicamente es el mismo mapa, es un mapa similar, pero este es del CDC de Estados Unidos, no es de la OPS. Y vean que en este momento, el mapa lo saqué ayer, hay un Travel Advisory para fiebre amarilla en Colombia. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? La vacuna está contraindicada, vamos a ver que la siguiente diapositiva es contraindicaciones de la vacuna contra fiebre amarilla en menores de 6 meses de edad. Y dijimos antes que la vacunación está indicada en los mayores de 9 meses. Entre 6 y 8 meses de edad se puede considerar vacunar al individuo o al bebé en caso de un brote. Personas mayores de 60 años. Como dijimos antes, está recomendada en todas las personas que tengan más de 9 meses de edad. Lo que se vio es que cuando se vacunan las personas mayores de 60 años, que pueden llegar a desarrollar, como ven, es 2 en 100.000 vacunados o 1,2 en 100.000 vacunados, una enfermedad neurológica asociada contra la fiebre amarilla y esta enfermedad neurológica asociada contra la fiebre, asociada a la vacuna contra fiebre amarilla. Básicamente las personas van a desarrollar una encefalopatía, pero más que nada con movimientos anormales y trastornos cerebelosos. Y lo que se considera la enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna contra fiebre amarilla, vemos que es un caso en 100.000, el otro eran 2,2 casos en 100.000 vacunados. Y esto básicamente lo que hace es la vacuna semeja la enfermedad de fiebre amarilla un poco más leve. Entonces, no está contraindicada, pero hay que considerar que
pueden llegar a tener estas reacciones, aunque la incidencia es baja. Por eso, cuando uno vive en zona endémica, es mejor vacunar antes de llegar a los 60 años. Y las personas embarazadas es otra consideración especial, justamente por lo que discutimos en la diapositiva anterior, de que tienen una inmunogenicidad que es variable. Y en personas que estén amamantando. Estas son las consideraciones especiales. No son contraindicaciones, pero hay que considerar y discutirlo con el paciente antes de ofrecer la vacuna. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de la vacuna contra la fiebre amarilla? La más importante es alergia a la vacuna o alguno de sus componentes, como por ejemplo el huevo. Edad menores a 6 meses. Personas que hayan recibido un trasplante de órgano. Personas que tengan un diagnóstico reciente de un tumor maligno que vayan a necesitar quimioterapia. Diagnóstico de un trastorno del timo asociado con función inmune anormal. Diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Uso de terapias inmunosupresoras inmunomoduladoras por alguna otra comorbilidad. Y VIH con síntomas o con un recuento de CD4 menores a 200 y en casos de niños menores de 6 años que tengan menos del 15% total de los linfocitos, que el CD4 corresponda a menos del 15% del total de los linfocitos. Entonces, cuando hablamos de la vacuna de la fiebre amarilla, ¿qué es lo importante? Hay un incremento alarmante en el número de casos en América del Sur y como vieron las zonas en las que se recomienda vacunar es casi todo América del Sur y no solamente es para gente que vive en esa zona, sino para gente que va a viajar a esa zona. Es importante considerar fiebre amarilla en los diagnósticos diferenciales. Ya dijimos que se parece bastante al dengue, excepto que tiene una mortalidad más alta y que estos pacientes en general no tienen edema o serositis, ni tienen mucha más falla hepática que el dengue, pero hay que también considerarlo como para poder hacer los diagnósticos. Y siempre tener en cuenta que cuáles son el resto de las enfermedades endémicas en la zona cuando consideramos el diagnóstico diferencial. Tiene una morbilidad y mortalidad significativa. Ya dijimos que de los casos que se diagnostican, la mortalidad puede llegar hasta el 50%. La mortalidad en América del Sur en el 2025 fue del 41%. Sí, hay casos que no diagnosticamos, es cierto, pero cuando los diagnosticamos, estos pacientes son graves y merecen cuidado en terapia intensiva. Y lo que es más importante es que tenemos una vacuna que es disponible, que es segura, que es efectiva, que es una sola dosis. um, es importante con el incremento de los casos tenerla en cuenta y ofrecérsela a nuestros pacientes. Desde ya, muchísimas gracias y quedo a su disposición por cualquier comentario o pregunta que tengan. Mi dirección de mail está abajo y acá les dejo algunas referencias por si les interesa ir a leer un poquitito más acerca de la vacuna. Muchas gracias.